Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta transmisión en directo del Departamento de Estado de Puerto Rico, donde inician hoy, en su primer día, las vistas de transición de gobierno. Aquí se encuentran ambas partes, tanto los representantes del gobierno entrante como el gobierno saliente, para discutir en detalle los diferentes aspectos relacionados con este gesto que se realiza de transición. Y no solo eso, también el aspecto relacionado con lo económico, es decir, hoy las agencias que estarán aquí presentes discutirán todo el aspecto económico del país, en qué situación se encuentra cada agencia que presenta. De hecho, podemos mencionar algunas de las agencias que estarán dándose cita hoy. Hablamos, por ejemplo, del Banco Gubernamental de Fomento, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda, la Junta de Planificación, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, así como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agente Fiscal. Tanto los presidentes del comité entrante como el comité saliente, hablamos del licenciado Elías Sánchez como Jorge Suárez, están ya presentes acá en el Departamento de Estado, estarán haciendo su entrada en unos momentos. También se nos ha notificado que el gobernador electo, Ricardo Rosselló, estará tomando la palabra inicial para de esta manera dar comienzo a los trabajos del día. Desde muy temprano se han ido acercando las diferentes personalidades que se dan cita acá para formar parte de este proceso de vistas. También se han ido dando cita los deponentes de las agencias que hemos mencionado, así como corporaciones públicas. Ya estamos prestos para dar comienzo, nos indican, bueno, unos próximos segundos. Recuerden que estas vistas, el aspecto fundamental que le da fuerza a la misma y que provoca que estemos transmitiendo en su totalidad desde este primer día hasta el día 19 de diciembre, que es cuando finalizan, desde el principio, desde que comienzan hasta finalizar las mismas, con una pausa que se estará haciendo quizás como al mediodía, como hora de almuerzo y también conferencias de prensa. En ese aspecto, la transparencia en letra mayúscula es el aspecto que ha sido fundamentalmente importante para que se dé a conocer y que el pueblo conozca de primera mano el proceso que aquí se va a estar realizando. Vamos entonces a conocer, bueno, ya visualmente ustedes pueden captar en pantalla cómo se acerca, como indicamos, tanto los presidentes de los comités entrante y saliente, así como el doctor Ricardo Rosselló, gobernador electo de Puerto Rico. Pasemos a las vistas iniciales de este primer día. Buenos días a todas y a todas. Vamos a comenzar durante el día de hoy las vistas públicas del proceso de transición. Antes de dar comienzo a los trabajos formales de la vista pública, queremos dejar con ustedes para que nos otorgue un breve mensaje al gobernador electo, al doctor Ricardo Rosselló. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias a todos los amigos que están aquí, a los miembros del equipo de transición y al pueblo de Puerto Rico que nos está viendo a través de la televisión. Nos encontramos en un momento de alto reto para Puerto Rico y he establecido durante los últimos meses que este proceso de transición es esencial para poder echar a Puerto Rico hacia adelante. Entiendo que tenemos que comenzar a ver este proceso no solamente como un pase de batón de una administración hacia la otra, sino como la gran oportunidad para poder ofrecerle al pueblo de Puerto Rico y al mundo entero, que va a estar mirando lo que es la data correcta, las razones por las cuales se tomaron algunas decisiones, por qué hemos tenido estos resultados, y entonces tener una base del cual podemos edificar a Puerto Rico. Y es por lo tanto que le pido a todos los miembros de la transición que tomemos esta oportunidad para decir toda la información, para permitirle al comité entrante que pueda tener acceso a todas las agencias, que pueda tener acceso a toda la data, que podamos presentársela al pueblo de Puerto Rico y al mundo entero. Que si en alguna ocasión no existió la oportunidad para decir lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico, que hoy se presente esa oportunidad, para que cada uno de los oficiales
pueda establecer lo que ha sido la trayectoria, los datos y el por qué se tomaron esas decisiones. Le pido al pueblo de Puerto Rico que esté bien pendiente de esta transición. Es importante que sepamos la base real de la cual vamos a edificar a Puerto Rico. Es importante que podamos establecer el compromiso que se hizo entre mi persona y el gobernador Alejandro García Padilla de tener transparencia total en este proceso, y estaré muy pendiente. Estaré participando de este proceso, estaré viendo todo lo que ocurre personalmente. Tal vez no es tradicional que un gobernador electo esté en estos procesos, pero estos no son tiempos usuales. Y por lo tanto, les garantizo a ustedes y a todo el pueblo de Puerto Rico que estaré muy pendiente, trabajando muy de cerca con los datos, comunicándome con el pueblo, para que podamos entonces trazar lo que va a ser una ruta para edificar a Puerto Rico. Así que confío tanto en nuestro equipo de transición como en el del gobernador, para que podamos presentarle a Puerto Rico un cuadro de transparencia, al mundo dejarle saber que Puerto Rico está abierto, que reconocemos que hay problemas, pero que juntos buscaremos esa solución. Confiamos en ustedes y el pueblo de Puerto Rico también confía en ustedes. Vamos a demostrarles de una vez y por todas que en esta ocasión tenemos que trabajar juntos para hacer ese nuevo Puerto Rico. Mucho éxito en este proceso de transición y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Escuchamos al gobernador electo y al presidente del Comité de Transición de la Administración entrante, el licenciado Elías Sánchez, para que puedan cumplir con otros compromisos. Hoy comenzamos formalmente el proceso de vistas públicas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Como parte de ese proceso, quiero iniciar presentando y dejando saber quién es el equipo de transición de la Administración García Padilla. A mi izquierda, la licenciada Grace Santana, secretaria de la Gobernación; el licenciado César Miranda, secretario de Justicia; Juan Zaragoza, secretario de Hacienda; Luis Cruz Batista, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; Luis García Pelati, presidente de la Junta de Planificación; el licenciado Alberto Bacó, presidente del Banco Gubernamental de Fomento y secretario de Desarrollo Económico; y el ingeniero Miguel Torres, secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Dejo a mi derecha al presidente en funciones del Comité de Transición entrante, William Villafañe, para que haga lo propio y nos presente al equipo de transición de la administración entrante. Muchas gracias al señor presidente del Comité de Transición saliente. Por parte del del Comité de Transición entrante, lo componen la licenciada Itza García, el licenciado Ramón Rosario, la licenciada Ginel Alemar, el licenciado Luis Gerardo Rivera Marín, la licenciada María Palou, el licenciado Alfonso Orona, la licenciada Aura González y el ingeniero Manuel Lavoy. Y el licenciado Elías Sánchez, que preside nuestro comité, que en estos momentos está excusado. Vamos ya a comenzar los trabajos. Durante el día de hoy y mañana vamos a estar mirando el entorno fiscal y económico del gobierno de Puerto Rico. La presentación del gobierno de la Administración García Padilla comienza con el presidente de la Junta de Planificación, Luis García Pelati. Los asesores que vayan a intervenir o los funcionarios que vayan a intervenir tanto en alguna de las presentaciones de Luis García Pelati como de Alberto Bacó, Juan Zaragoza y Luis Cruz Batista, que son los que van a estar interviniendo esta mañana, pueden sentarse en la mesa del frente y cuando vayan a participar pues se identifican para el récord. Dejamos al presidente de la Junta de Planificación. Hemos acordado que esta presentación debe estar alrededor de los 30 minutos y posteriormente habrá un periodo de preguntas y respuestas. Cómo no, señor presidente, también quisiera, antes de pasar a la presentación,
hacer una aclaración en términos de recalcar un aspecto importante de la ley de transición. Quiero, número uno, recordar, ¿verdad?, a base de lo que dice el artículo 19 de la ley de transición sobre sanciones y penalidades, particularmente en su inciso A, donde establece que aquel secretario, jefe de agencia o director de corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que a sabiendas incluya información falsa en un informe de transición sobre el estado de una agencia, en un informe de transición, cometerá el delito de perjurio y convicto será sentenciado a la pena que establece el Código Penal de Puerto Rico para este delito. Hago hincapié en este aspecto para dejar claro que la comparecencia y ponencia ante este comité de transición saliente y entrante es parte del informe que implica a cada una de las agencias del gobierno de Puerto Rico. Habiendo dicho eso, estamos totalmente abiertos a escuchar todas las ponencias. Comencemos. Buenos días a todos. Un poco lo que les voy a dar es un retrato de lo que viene siendo la situación económica de Puerto Rico. Como ustedes saben, la economía de Puerto Rico viene en un decrecimiento en la última década, posiblemente en un cálculo conservador de los que estamos en la sala hoy, posiblemente una quinta parte llevamos en crisis. Así es que, en parte, esta crisis incluso viene cargada, inició con una crisis internacional, de lo que es la crisis del 2006, que tenía implicaciones tanto inmobiliarias, ¿verdad?, como el impacto que ha tenido sobre la banca. Y en la gráfica que se les presenta se va demostrando como un poco también hubo una caída internacional ya de Estados Unidos, pero a pesar de eso la economía de Puerto Rico ha seguido en una situación de no recuperación, a pesar de permiso. Estamos en una vista de transición. Las personas que van a permanecer aquí presentes durante la vista tienen que permanecer en silencio. Vamos a guardar respeto a la persona que está haciendo su exposición. ¿Ok? Muchas gracias. Continuamos. Muchas gracias. Lo que estaba indicando es que a pesar de la situación en que estamos y de lo que ha sido, desde el punto de vista económico, un intento de estímulo tanto por lo que eran los fondos ARRA, los fondos locales tipo COFINA y una serie de fondos que han tenido un impacto sobre la economía de Puerto Rico a nivel de la salud, seguimos en una situación de decrecimiento. La economía se mide básicamente, se mide con el Producto Nacional Bruto, son 68.520 millones lo que tenemos, luego le voy a hablar de los estimados, pero sobre todo para poder entender la economía, y en la gráfica lo que se demuestra es que hemos estado en decrecimiento. Al 2015 es negativo 0.6, luego le voy a estar hablando de los estimados al 2016 y 17. Pero lo más importante para poder entender la economía es que el Producto Nacional Bruto está compuesto de 4 o 5 componentes básicos. El que más, igual que nos pasa a la economía de Estados Unidos, a la nuestra, casi el 75% es el gasto del consumo, es lo que la gente gasta en la economía. O sea que si ustedes tuvieran que tener ese retrato de lo que es la economía de Puerto Rico, piensen que el 75%, 77% es el gasto del consumo de la gente. Casi un 12% es el gasto del consumo del gobierno. Otro elemento importante. A veces se separa o lo juntamos lo que es inversión en construcción y en maquinaria y equipo. Todo esto nos va a dar el componente de ese crecimiento y de lo que es la economía. Luego nos faltaría lo que se llama la balanza de pagos, lo que compramos y lo que exportamos e importamos. La situación es que, como saben, cada uno de estos sectores se ha ido reduciendo a lo largo de esta última década. Sobre todo a partir del 2014 se produce una reducción también en el consumo, en el gasto del consumo, pero si analizamos también, se puede estimar que el gasto del consumo gubernamental se ha reducido en más de un 12%.
El otro componente que es importante y que quería resaltar es el de la balanza, que un poco ha ayudado porque ligeramente estamos comprando menos y estamos exportando más, así es que esto ha venido a mejorar un poco esa situación. Era un poco ese gran resumen de esa primera gráfica y del informe de dónde están. Esto nos lleva a una situación que de alguna manera también refleja la situación de los componentes público-privados. Tenemos un componente privado muy pequeño, como pueden ver, comparado con todas las jurisdicciones de Estados Unidos, tenemos el componente privado más pequeño. Se han logrado unas tasas una caída en las tasas de desempleo, pero todavía esas tasas de desempleo, pues si las comparamos con Estados Unidos, pues estamos a 12.1 y a 5.3 en el caso de la economía americana. Y algo que se nos olvida porque trabajamos, porque a veces en el gobierno vivimos un poquito mejor, pero en este país hay un 46% de gente viviendo en niveles de pobreza y si nos comparamos a un estado como Mississippi solo sería 22, si nos comparamos con todos Estados Unidos es un 16%, o sea que relativamente tenemos un país que hay que ayudar con unas condiciones sociales muy, muy difíciles. Sí, tenemos esa data, te la puedo estar dando ahora, te lo iba a dar en lo de las proyecciones, pero el último dato que teníamos era que se ha producido una reducción de empleo en lo que es el empleo, tanto en la escuela, en encuesta del visitante como en la encuesta de la vivienda. Así que una reducción, creo que son, estoy de memoria, creo que son 898.000, 899.000 personas empleadas. ¿Cuál variación tiene eso en los últimos 4 años? Si tiene la estadística del 2012 y la estadística del 2015. No lo tengo ahora, pero te lo podemos estar generando para ahorita o si no en la presentación del 7. Ahí, sobre todo es importante, ¿qué significa 12% de desempleo? Significa que hay 137.000 personas que no tienen trabajo. Y eso, pues, al final, los porcientos nos pueden aliviar a algunos, pero si hay 137.000 personas que no tienen trabajo, pues yo creo que es un sufrimiento de todos. Permiso, secretario. ¿Y en cuánto está la tasa de participación laboral ahora mismo? Creo que el último dato que acaba de salir, creo que fue ayer, es 39.8. 39.8. O sea, que hay un 60% de las personas hábiles para trabajar que sencillamente dejaron de trabajar, de buscar empleo. No, la manera que se calcula no es de esa manera. Lo que se calcula es los que quieren estar buscando trabajo, que son 137.000, y lo que se llaman los desalentados. Los desalentados son aproximadamente 89.000 personas. Son las personas... 89.000 personas. Ese es el último dato que salió, no sé si fue ayer. O sea, y a base de eso, ¿usted puede establecer cuál es entonces el nivel de desempleo efectivo, tomando en cuenta los desalentados? Sí, se calcula. Yo creo que el Departamento del Trabajo lo está publicando y las datas están. Se calcula ambas tasas de desempleo. ¿Si nos podría hacer llegar? Claro que sí. Como vemos, tenemos una situación muy difícil que se ha ido afectando a lo largo de estos años. El otro componente que tiene un impacto tanto lo que ha tenido actualmente y luego lo que le voy a hablar de las proyecciones de futuro es la tasa de pérdida poblacional. Aproximadamente, como estamos diciendo aquí, se ha perdido casi un 9%, pero la emigración en Puerto Rico ha superado a la salida de lo que fue los años 50. En los años 50 se llegaron a ir 237.000 personas, aproximadamente se han ido 300.000. Obviamente, ¿cómo impacta eso en la economía? Pues un gasto de consumo, tienes menos gente, hay un menor gasto. Y esto pues obviamente tiene un gran impacto que está relacionado no solamente, como ven, en la salida,
sino también con unas tasas de natalidad más bajas. Tenemos una situación que va a estar ocurriendo, una tendencia de posiblemente por una década, donde tenemos una tendencia a la emigración y tenemos una tasa baja de nacimiento. Y eso va a tener, eso tiene unos impactos sobre la economía en el corto y en el mediano y largo plazo. Presidente, una pregunta. Cuando analizamos el índice coincidental de actividad económica que estamos viendo al principio y los efectos, ¿hubo cambios en la metodología de medición del índice durante los pasados 4 años? Nosotros, yo creo que eso es una buena pregunta. Nosotros terminamos lo que se llama un plan de mejora de las estadísticas. Es un plan a 5 años. Esto surgió tanto a partir del informe Kruger, y es bien importante que las estadísticas de Puerto Rico económicas no eran las mejores, las estamos mejorando. ¿Por qué no eran las mejores? Porque todos los países, que es el sistema de contabilidad, utiliza principalmente lo que se llaman cuentas nacionales de Naciones Unidas, año 2008. ¿Cuál usamos nosotros? El del 68. Imagínense. Tenemos cuentas hoy, las cuentas nacionales, las que estamos terminando, se hacen con la metodología del 68. La mayoría de los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, utiliza cuentas nacionales del 2008. Pero no solamente eso. Nosotros tenemos que nuestra base es la base del 54. Somos el único país en el mundo con esa situación. No hay muchos países en el mundo tampoco que tengan cuentas nacionales al 68. Podría decir que ninguno. Así que nosotros iniciamos ese proceso de corrección. El plan está establecido, es un plan a 5 años, tiene un costo aproximadamente en esos 5 años de $8 millones. Tengo planificado presentárselos en detalle el día 7, pero puedo aclarar esta situación ahora. Y esto va a permitir cuentas nacionales y mediciones de economía que hoy no teníamos. Como ustedes bien saben, nosotros presentamos situación económica en abril y octubre-noviembre. Todos los países del mundo tienen situación económica trimestral. ¿Por qué no podemos tener una trimestralización? Porque no arreglamos las cuentas nacionales. El proceso de arreglar las cuentas nacionales va a estar terminado para el próximo año. Están los fondos asignados, los consultores también contratados, los fondos están para este año y están para el próximo año. Pero lo más importante es que hemos estado trabajando en colaboración con el Departamento de Comercio Federal, en lo que se llama la oficina del BEA, en inglés la Oficina de Análisis Económico, con la cual estamos firmando un acuerdo colaborativo. Ellos hicieron también esa estrategia, están ayudando al equipo económico para actualizarnos en la data y para tratar. Igual estamos haciendo con el Departamento del Tesoro. Estamos firmando un acuerdo colaborativo con ellos, estamos compartiendo información tanto con el BEA como con el Departamento del Tesoro para el mejoramiento de las estadísticas. Pues lo vemos entonces en detalle con su presentación y los detalles de la contratación y con el estado donde se encuentran, el progreso de la misma. Gracias. Lo tenemos para el 7. Gracias. Otro de los elementos que voy a ir un poco, quería un poco que supieran, era cómo gastamos el dinero. No lo tienen en esa gráfica, pero lo que quería que entendieran era como es tan importante entender la economía. Nosotros, el consumidor gasta la mitad de lo que gasta en servicios médicos, en casi un 20%, en vivienda un 18% y en alimentación 14%. O sea, que si tuviéramos que decir de ese 75% que es la economía, eso está dividido básicamente la mitad en esos 3 factores con lo que implica. Esos son datos que yo un poco les estoy dando. El otro componente que quería un poco destacar es un poco la situación de austeridad a la que nos hemos estado enfrentando y en la reducción del gasto. En la economía, otra vez, un factor importante es el gasto del gobierno. En la medida en que durante desde el año 2007 al 2015, el gasto del gobierno se ha reducido en un 12%. Y ese gasto de gobierno
ha tenido unas implicaciones porque se divide principalmente el 70% del gasto del gobierno, el 75% son compensación a empleados, el 12.5% son servicios no profesionales, materiales. Toda esta información que estoy dando es información que está colgada en las presentaciones de la Junta, todas están en nuestra página de internet. Fue una cosa que yo quería destacarle un poco para que entendieran el concepto global de la economía. Pero también en la presentación que se está haciendo se puede estar recogiendo la situación de crisis. Queríamos hablar un poco también sobre dónde estamos, qué proyectamos y qué ha cambiado. Como bien dije, es posible que para el próximo año la economía va a tener mediciones trimestrales, por lo tanto las acciones gubernamentales van a ser mucho más fáciles de medir, porque cada 3 meses vas a tener una idea de lo que está pasando y qué sectores suben y bajan. La situación ahora es que hemos establecido que crecíamos en el año fiscal 2006 a negativo 1.2, ahora es a negativo 1.8. 2016, año fiscal 2016. Originalmente se tenía que crecíamos al 1.2, a negativo 1.2, y ahora vamos a estar en negativo 1.8, y nuestra proyección al 2017 es que iba a ser negativo 2 y ahora va a ser negativo 2.3. ¿Y esa variación a qué se le atribuye, presidente? Perfecto. Nosotros, cuando analizamos la economía, la analizamos desde el punto de vista interno, que es lo que llamamos situación económica, y luego factores exógenos. Básicamente, ¿por qué está impactando? ¿Cuáles son los datos macroeconómicos que tienen que ver con esto? Uno, obviamente, a partir de la ley de supresión de administración y estabilidad económica, ha creado también unas dudas en el impacto en la economía. El otro asunto es la reducción en el gasto del gobierno e inversión pública, que ha continuado. Mucho del gasto del gobierno y sobre todo en inversión está asociado a corporaciones. Ustedes sabían la situación de energía. Les voy a dar un retrato. El programa de mejoras capitales de energía eléctrica puede ser entre 2.000 y pico de millones. Está pendiente de que ocurra. El programa de mejoras capitales de acueductos en aproximadamente 400 millones. O sea, hay toda una serie de fondos que se esperaba que podían estar entrando, sobre todo el de energía, que no han entrado a la economía. Y el otro factor importante, acciones que se toman en la economía posiblemente tienen impactos que toman de 18 a 24 meses en reflejar. Si la Autoridad de Energía empieza con su plan de mejoras capitales, posiblemente los impactos de ese programa de mejoras capitales lo vamos a estar viendo en mejoría en 18 meses. El otro aspecto es el que ya destaqué. La continuación del reto demográfico que tenemos. Seguimos asumiendo que en el año fiscal 2007 habría un recorte de 700 millones en el gasto del gobierno. Llevamos también 2 años de políticas de contracción. Se han establecido una serie de contribuciones, así es que eso tiene un impacto. Pensamos que eso va a estar ocurriendo. El mercado del empleo, como bien usted sabe, no se ha recuperado. El dato es de que tenemos 894.900 empleados. Yo le había dicho 898.000, 894.900 empleos. Desde el año pasado una pérdida de 10.700 comparado al mismo mes. Hay unos sectores que recuperan, pero esto obviamente tiene un impacto en nuestra proyección, y presumimos que en el año 2017 estaríamos también perdiendo 3.400, menos, pero se produciría una pérdida de empleos. ¿Su opinión en cuanto al impacto de las contribuciones en la economía? Toda contribución, ¿verdad?, por teoría económica son políticas de contracción. ¿Por qué? Porque sacan dinero. En el momento en que sacas dinero, pues es dinero que el consumidor. Por eso era que quería entenderla. Y todos sabemos que es lo que llamamos políticas de contracción, porque sacan dinero de la economía. Entonces tienes que estarla compensando con estímulos.
y tienes que buscar estímulos, pero como van a estar, tenemos poca capacidad de estímulo ahora porque no podemos pedir prestado y tenemos una situación de liquidez y tenemos unas corporaciones públicas con unas limitaciones para invertir. El otro aspecto que nos está afectando es la economía americana. La economía crece, pero crece menos. Nosotros habíamos dicho que crecía al 2.1 y al 2.6, ahora está creciendo al 1.7. O sea que casi es una reducción de 4 y para el próximo año 9. El otro factor, precio del petróleo. Con permiso, aquí. Perdón, no lo vi, discúlpeme. Sí, le tengo una pregunta. Estas variaciones y estos factores que está hablando para las proyecciones del año fiscal 2016 y 2017, en el caso del año fiscal 2014 y 2015, que creo que también hubo variaciones en las proyecciones. No. ¿También hubo variaciones en lo que se proyectó y lo que fue actual? Sí, nosotros hemos generado una gráfica que se la podemos estar entregando, es qué proyecto en el año 2007, la Junta de Planificación, y qué fue lo que ocurrió. Entonces, yo podría luego hacérselas llegar. También está en la página de internet colgada en una de las presentaciones que hemos dado. Sí, pero la pregunta es, en el caso del año fiscal 2014 y 2015, si hubo variaciones en lo proyectado y en lo actual, y si se les atribuye a los mismos factores que está atribuyéndole a lo que es 2016 y 2017. Te contesto la primera. En el 2014 proyectamos negativo 1.8, resultó ser negativo 1.7. En el 2015 proyectamos negativo 0.9 y al final resultó ser negativo 0.6. El detalle de memoria no te lo puedo decir, pero son algunos de los factores, pero sí, entonces podría estar compartiendo el informe que preparamos para que se vea cuáles fueron esos. Sí te puedo adelantar, como el tema que te iba a decir ahora, es el impacto del precio del petróleo. Una de las ventajas en el 2015 es que llegamos a estar en un precio de petróleo de casi 100 a caer a nuestra proyección, que era que estábamos en precios de 38, 36. Imagínense, nosotros estábamos proyectando que el 2007 íbamos a tener precios de petróleo de 36. Ahora nos estamos corrigiendo y estamos diciendo que vamos a tener precios de petróleo de casi 42 y de 46. Esta mañana el precio del petróleo estaba a 45.69. O sea, es un impacto que nos afecta en la economía, tanto desde el punto de vista de contracción, en la medida en que el precio de la gasolina sube, el consumidor tiene menos dinero, o el impacto que tiene con la generación de energía todavía en el factor, aunque la Autoridad de Energía ha bajado esa dependencia del petróleo. Y eso es otro de los aspectos. Dificultades que tenemos. Bueno, como saben, tenemos cerrada nuestra capacidad para tomar prestado. Ahora mismo, cuando uno mira la economía americana, incluso lo que está presentando el presidente Trump o lo que está presentando la Comisión Europea, es que hay que estar inyectando, que hay que estar controlando las políticas de austeridad porque no están dando resultados y habría que estar dando algún tipo de inyección. El problema es que Puerto Rico se ha quedado sin capacidad de inyectar una política sobre ese asunto. Obviamente está en el aspecto financiero. Sabemos que la crisis del 2006 fue una crisis inmobiliaria, una crisis bancaria. Tenemos unos bancos que yo creo que están reportando tener una gran fuerza. Las pruebas de estrés que tienen la mayoría de nuestros bancos les dan una cierta solidez, pero también no quita que a nivel de activos, préstamos netos y depósitos hemos tenido unas reducciones, y eso va a estar mirando. Así que lo que quería un poco decir, ¿cuáles son los riesgos de futuro? Pues estar mirando ese precio del petróleo a la luz de políticas internacionales, perspectivas de crecimiento de la economía americana. Hay algunos economistas que están diciendo que un poquito este último trimestre podría acabar mejor. El deterioro del mercado laboral y la consecuente caída en el desempleo, la continua baja en la población, la capacidad de recaudación que podamos tener. Yo creo que Zaragoza ha hecho un gran trabajo ahí en buscar dinero en la calle. El otro aspecto importante es
La proporción y efectivo en los sistemas de retiro, sobre eso se va a estar hablando, sobre la pérdida de liquidez también se va a estar hablando, pero son importantes para efectos de la economía. El otro que nos puede estar afectando es la tasa de interés. Es muy posible que la Reserva Federal ahora el 14 de diciembre tome una determinación. Ya en la última hubo un voto a favor de la subida de intereses. Nosotros estábamos proyectando en las proyecciones que se produciría un aumento. Así que estamos en tasas de... Una pregunta en cuanto a lo que es el balance comercial y cómo lo ve la Junta de Planificación. Usted se refiere a la economía americana como si fuera otra economía, cuando realmente el comercio es comercio interestatal, ¿verdad? De la manera que lo ven ustedes en la Junta de Planificación, cuando ven el balance de comercial, ¿lo ven con el comercio internacional, lo miden diferente a lo que es el interestatal? No, lo medimos de manera completa, pero como bien usted ha dicho, nosotros tenemos una gran dependencia en nuestras exportaciones de la economía americana. Por eso parte de la pregunta que se hacía era que en los pasados años el crecimiento en la economía americana había hecho que tuviéramos una mejora en las exportaciones, y eso nos tiró un poquito arriba, la bajada del precio del petróleo, y eso nos ayudó. Así que la situación de la economía americana nos afecta mucho en esa parte, porque estoy aquí de memoria, casi yo creo que un 80%. Hay que producir también una diversificación y hay políticas hacia eso, ¿verdad? Pero estamos muy segmentados hacia esa exportación. Si efectivamente, como ciertos economistas están diciendo, el trimestre acaba mejor, pues uno podría estar viendo que para las estimaciones que se hagan para el próximo año, pues eso podría ser algo positivo para Puerto Rico. Gracias. Una pregunta de seguimiento. Sí. Usted mencionó como un factor lo del precio del barril del petróleo. ¿Tiene información de cuánto era el precio del barril en el 2013 y cómo se ha comportado? Y mencionó que ahora está cerca de los $45, ¿correcto? Correcto. Hoy por anoche eran, creo que te dije 45, está a 45.69. Te voy a dar el dato ahora. En el 2014 el precio del petróleo, y siempre hago referencia a West Texas, que es el que nosotros, estaba a 101. En el 2015 cae a 69. En el 2016 cae a 38. Y cuando hacemos las proyecciones decíamos que era 36. Ahora se nos acaba de subir. O sea que hay un impacto enorme. Lo vivimos en Dallas, el pasado cuatrienio fue... Usted bien lo conoce. Exactamente. Presidente, en la medida que el precio del petróleo, si sigue en ascendencia, se van a afectar las proyecciones que tiene la Junta de Planificación hoy. Por eso queríamos aclarar, era que nos estamos corrigiendo hacia abajo, en parte, por esa subida del precio del petróleo. Son una serie de factores que son los que nos han llevado a esa determinación, y sí es uno de los factores. Y el otro era lo de la tasa de interés. Ustedes saben que en la medida que se produzca esa tasa de interés, pues con la situación bancaria, no hay que saber para consultar a algunos de los empresarios la dificultad que tienen a la hora de conseguir capital. De futuro, pues conocer cuáles son los planes fiscales y la política pública, pues tanto de las que ustedes establezcan como la que el nuevo presidente de los Estados Unidos establezca. Asuntos positivos, se habla, pero no hay nada concreto, de una política de inversión en construcción por parte del gobierno. Si eso fuera así, pues uno pudiera pensar que, independientemente de lo que diga la Junta de Control Fiscal, algo nos tocará. El otro asunto que es importante, cuál va a ser la determinación de la Junta de Control Fiscal sobre la situación y el refinanciamiento que nos va a poner en una situación o en otra. El otro factor que era importante, que se me había olvidado recordar, es fondos federales. Los fondos federales los estamos manteniendo en la misma situación. La proyección es que se quedan
en la misma situación en la que ahora mismo están. Nosotros tenemos como en el 2015 teníamos 16.314 millones en fondos federales, en transferencias federales, y nosotros asumimos que van a ser 16.368 y 16.434. En términos de por ciento, yo creo que eso es 0.3, algo así. Esa es nuestra proyección. Presidente, y la variación en el recibo de fondos federales con los niveles migratorios que usted discutió antes, ¿cómo ha ido en los últimos años, más allá de la proyección de la culminación de este año? Mira, si lo miras al 2013, en el 2013 había 16.300. 2014, 16.324. 2015, 16.314. Eso es un poco la situación. Es un y se espera flat que se mantenga en ese... Y nosotros renglón. proyectamos un flat a partir de los análisis que tenemos. Hay ligeras subidas, pero básicamente son imperceptibles y con un impacto mínimo. Piensa que en el año 2009, que todavía quedaba algo ahí de fondos ARRA, en transferencias de fondos federales teníamos 13.599 y en el 2010 había 14.960 millones. O sea, mira, hay más de 1.000 millones en esa situación. Una agencia como la mía, que recibe fondos federales de FEMA y del Consejo Estatal de Eficiencia de Desarrollo, pues FEMA nos dio 0, pero les dio 0 a todos los estados. En el caso del... Así que estamos viviendo con lo que nos dejaron, estamos pendiendo del próximo presupuesto fiscal. Y sé que otras agencias tienen situación, y yo no soy la agencia que más recibe fondos federales. Luis, tiene 2 minutos para cerrar. Sí, había dos otros componentes que había que estar mirando. Nosotros tenemos unos rezagos que se están mirando en la data económica. A la medida que entre la data económica, estas proyecciones podrían estar cambiando. Piensen que se cogen con datos de octubre, así es que estamos con datos básicamente de julio, agosto y septiembre, un poquito del primer trimestre, yo creo que esa sería un poco la situación a nivel de Puerto Rico. Lo otro, como bien le dije a Marín, el lado yo creo que importante es que hay un plan de mejora de las estadísticas, las hemos estado trabajando muy directamente con el Departamento de Comercio Federal, nos están dando apoyo esto se ha trabajado con el Instituto de Estadística también, incluso el Tesoro nos ha dado, el que dirigía el área de la oficina congresional, uno de los mejores que trabaja en proyecciones. No nos han dado dinero, pero nos lo envían para acá y él trabaja, y ha habido un apoyo por parte de tanto del Tesoro como del equipo del BEA, donde están capacitando a nuestro personal en esa transición de las cuentas. Esa parte va a ser bien importante porque incluso cuando estamos hablando de una situación que yo creo que es importante para la economía y que ha mejorado mucho, que es el turismo, nosotros esperamos que para el 2018 tengamos una cuenta de satélite del turismo, que podamos estar diciendo claramente cuánto es la aportación al turismo, pero también podamos decir cuál es esa aportación que la agricultura está dando a la economía. Sabemos que ha crecido, o sea que hay un plan bien detallado con fondos establecidos y acuerdos colaborativos con estas entidades que tienen un camino. Lo que demuestra también la importancia de las estadísticas es que las estadísticas toman tiempo en cambiarse, que el plan está encaminado y que en 5 años vamos a tener lo que queríamos, pero en 2 yo creo que en 1 año vamos a tener información trimestral de la economía. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta adicional del comité? En cuanto a las estadísticas que mencionas, Luis, sé que nosotros no estábamos levantando las estadísticas de importación y exportación, y es lo que requiere que en el movimiento de mercancía entre Puerto Rico y los estados, pues prácticamente tengamos frontera, y se estaba trabajando en levantar esas estadísticas con el Departamento de Comercio. Habían iniciativas. ¿En qué quedaron?
No, ya están concretizadas. Toda la información es la que nos provee el propio Departamento de Comercio Federal en las oficinas que trabajamos con ellos. Es la data. Esta data, otro ejercicio interesante que se está haciendo es que se está comparando también con el Departamento de Hacienda y permite también que posiblemente la data del Gobierno federal pueda mejorar en la manera en que se capta esa actividad. Pero está clara y hay unos acuerdos colaborativos. Hemos firmado acuerdos colaborativos para que la información fluya más allá de las personas. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué fecha? Yo creo que esta fue algo que se cuadró el año pasado. ¿2015? Sí. Si puede en la próxima vista no actualizar. Voy a venir con eso y con ese detalle y con los acuerdos colaborativos. Gracias. Sí. Para clarificar solamente, el propósito general de la presentación de la Junta hoy es darle un cuadro general. Ya en la vista de la agencia, pues va a ir un poco más específico sobre los planes particulares de cada una de las agencias. Sí. Yo tengo una preguntita. Hablo ahorita de los gastos de consumo. Sí. ¿Cómo comparan los gastos de consumo los últimos 3 años con años anteriores? En lo que busco la gráfica, sí, de memoria te puedo decir que el gasto de consumo empezó a caer, creo que es a partir del 14. Sí, hubo una ligera caída. Gasto de consumo... perdóname, me estás hablando no del consumo de gobierno. No, aquí lo tengo. Gasto de consumo personal eran 62.477 millones, año 2013. Esa es la última vez que creció. 2014 cae a 61.753. 2015, 61.911. Y nosotros estimamos que ahora cae a 61.886. Ese sería 2016. O sea, si te das cuenta, nosotros habíamos tenido gastos de consumo que, a pesar de todo lo que estaba pasando, había estado creciendo. Y, presidente, ¿le podemos atribuir esa caída, lo que nos estaba explicando más al principio de la presentación, en gran medida a la carga contributiva y a los impuestos que se legislaron a partir del 2013? Mira, este es un dato del 2013. Toda política contributiva que haya sacado dinero, obviamente tiene un impacto sobre esa situación. Muchas gracias. Disculpa, yo me integro ahora y tengo unas preguntas. No sé si ya concluyó. ¿O el presidente? Sí, ya el presidente concluyó. Estamos en el periodo de preguntas y respuestas. Muy bien. No sé si tocaron el tema de las proyecciones económicas. Sí, ya se tocó. Sí. Yo quería preguntarle específicamente sobre el plan de desarrollo económico que presentaron, o el informe de desarrollo económico que presentaron en 2015. Ese documento, según se presentó, tenía unas proyecciones particulares. Sí. Proyectaba un crecimiento 2013 del 0.3, un crecimiento de 0.1 en el 2014 y un crecimiento del 0.2% en el 2015. Quería aclarar a qué documento se estaba refiriendo. Me refiero a el Plan de Desarrollo Económico de Puerto Rico 2015, PDE 2015, que fue publicado, le digo ahora mismo. Se me abre aquí que el Wi-Fi es... Digo, las proyecciones oficiales al 2015 fueron negativos 0.9. Ese es el ajuste que hicieron después. No, el ajuste fue a que fue negativo 0.6. Por eso es el ajuste. Pero la proyección inicial, y le voy a referir a una nota de 5 millas del 2 de noviembre de 2014, donde hace referencia al Plan de Desarrollo Económico y dice: la publicación del borrador busca promover la discusión pública del plan, que se hace con el objetivo de dotar a Puerto Rico con un instrumento de planificación. La JP prevé que la economía crecerá 0.2% el año fiscal 2015 y contiene la gráfica inicial de la primera publicación que hicieron antes de ese ajuste. ¿Usted recuerda eso? No, todas nuestras publicaciones están
Por eso yo traje la gráfica de lo que proyectamos y de lo que dijimos. Yo podría buscar esa información, pero como bien aclaré... ¿No recuerda ese detalle? No, porque no me cuadran con los números, pero yo podría buscar la información y aclararle. El presidente de la Junta de Planificación podría buscar la información basado en lo que usted ha presentado, sí, y presentarlo posteriormente durante el día de hoy para que usted tenga el beneficio de tener la información. Me gustaría, porque lo que sucede es lo siguiente. Hay una relación estrecha entre las proyecciones que hace la Junta de Planificación con los datos que luego el equipo fiscal y económico tiene que tomar en consideración para proyectar los ingresos, para proyectar el movimiento económico. Y aquí hubo unas informaciones publicadas, y yo le puedo proveer el enlace. La publicación es de 5 millas, donde precisamente... La conozco. ¿Ah? La conozco. Debes conocerla. La publicación. Correcto. Que precisamente a lo que hacía alusión es que todos los informes dados hasta ese momento proyectaban crecimiento positivo. Y eso podía haber incidido incluso en determinaciones que tomaba el gobierno y el equipo económico para proyectar ingresos. Desde que soy presidente de la Junta, creo que es solamente la primera vez que llegamos a hacer una proyección positiva de la situación que se refleja en la gráfica, y es la única vez que hemos dicho que la economía de Puerto Rico iba a crecer 0.1. En el resto de los casos he tenido la suerte, en broma, de haber estado dando data negativa todo el tiempo. Por esa proyección del punto 1 fue 2014. La podemos revisar, pero no recuerda el año. No, porque incluso al final la data que tenemos es a negativo, perdón, el 2013 también fue negativo 0.1, 2014 proyectamos negativo 1.8, resultó negativo 1.7, 2015 proyectamos negativo 0.9, resultó ser 0.6, y luego ahora que también hemos estado proyectando negativo y estamos diciendo que tiene un impacto negativo. Así que en todo nosotros hacemos publicación, yo lo busco, pero estamos. Luego también es importante, luego, y el secretario se lo va a aclarar, es que a partir de Hacienda, que a partir de nuestras proyecciones ellos tienen un mecanismo en el cual establecen las proyecciones para efectos de recaudos. Sí, correcto. Yo voy a estar entonces circulándole esta data que yo tengo, que son publicaciones periodísticas y documentos de la Junta de Planificación, que luego los ajustaron, y estoy consciente que los ajustaron todos a negativo. Pero el interés de este comité de transición es saber particularmente determinaciones que pudieron haber sido tomadas, no tan solo por el equipo fiscal, sino por aquellos externos que, mirando proyecciones preliminares que señalaban y apuntaban a crecimiento económico cuando no lo había, pudieran haber tomado determinaciones económicas de inversión en Puerto Rico, o incluso el equipo fiscal en cuanto a su presentación de lo que serían las proyecciones de ingresos para un presupuesto. Y eso es muy preocupante a la medida que la Junta de Planificación tenga que estar ajustándose continuamente y no pueda tener una data certera, o que choque con la data incluso que pueda tener el Departamento de Hacienda, y que entonces crea un ambiente de inestabilidad en un momento donde Puerto Rico necesita mayor certeza. Es importante que sepa que, como algunos antes que yo han dicho, que la economía no es una ciencia exacta, que las proyecciones económicas son ejercicios que se hacen para proyectar la situación de futuro. El futuro, si no creemos en los magos, es muy difícil proyectar. De acuerdo. Se basa en indicadores, y lo que siempre sabemos, y por eso es que hacemos ajustes, porque cada año la Junta revisa su data y a través de lo que hemos estado hablando de sus cuentas nacionales se revisa. El ejercicio que hemos hecho en abril y que hacemos hoy es una proyección basada en el gasto del gobierno, en lo que vamos a invertir, en si las tasas de interés suben, en si el petróleo sube o baja. Son factores que nos van a hacer cambiar la proyección económica. En la presentación que hará el secretario es claro que toda proyección económica va a cambiar.
Cambia en Estados Unidos. Ejemplo, hace un trimestre se dijo que la proyección económica era que Estados Unidos crecía a 2.1. Hoy está creciendo a 1.7. Esa proyección va a cambiar cuando acabe el año y el equipo económico presente una nueva proyección. El Fondo Monetario Internacional, que es otra de las cosas que nosotros nos estábamos mirando, y por eso le informé a Marín también, nosotros miramos mucho la economía americana. El Fondo Monetario Internacional acaba de informar en proyecciones a la baja de todas las economías, lo acaba de hacer, economías emergentes, economías. Así es que el propio Fondo Monetario Internacional está revisando sus proyecciones. En ánimo de la total transparencia para el comité de transición entrante, le podemos proveer todas las proyecciones que se hayan hecho públicas de la economía, los factores que incidieron sobre ella, tan pronto usted las tenga, señor presidente, y yo les haremos llegar para que ustedes las vean. Y yo le voy a proveer el documento y el artículo que hago referencia, claro que sí, porque me preocupa la proyección que en un momento dado se quiso dar cuando la data que se tenía ciertamente apuntaba en otra dirección. Segundo, y por último, en preguntas que yo tengo, el plan de uso de terreno. Hubo un señalamiento de plagio. Sí. Usted respondió públicamente en cuanto a ese planteamiento. Sí. Usted dijo que iba a nombrar un equipo editorial a cargo de una planificadora economista para tomar medidas correctivas porque cogieron un documento del País Vasco y lo transcribieron. Pero ¿eso ocurrió? Si me permite interrumpir, hoy la Junta de Planificación está en el carácter de dar el elemento económico general. La Junta de Planificación va a tener una vista particular sobre esa agencia. Sí, puede el momento ese único dato, yo creo que lo puede adelantar. De trabajar ese asunto y tener toda la información, y las personas que trabajaron con él durante ese proceso es cuando se celebre esa vista. Pero yo creo que con un sí o un no él puede contestar esa... Lo que quisiera saber es qué quiere saber. Si se tomaron las medidas correctivas en cuanto al señalamiento que usted mismo aceptó que ocurrió con el plan de uso de terreno. Nosotros estamos trabajando, además del plan de uso de terrenos, posiblemente somos la Junta de Planificación que más planes va a hacer a lo largo de la historia. Sí, pero me refiero a si se tomaron las medidas correctivas, eso todo. Claro, porque cuando estamos preparando documentos estamos tratando de, con estas herramientas de Internet, que no se produzcan elementos. Pero la parte más importante, y para clarificar a todos, los planes son elementos públicos, son producto de vistas públicas, y lo que se produce en un plan no es copyright. Pero yo creo que un sí o un no es la respuesta. Le contesté que sí, perdón. Sí, le estaba dando una explicación larga. Eso lo que lo quería saber y lo vamos a revisar eso todo. Gracias. Muy bien, gracias. Sí. Muy buenos días, señor presidente. Le quería preguntar con respecto a la crudita. ¿La crudita tiene un ajuste proporcional según varíe el precio del combustible? Esa parte no la el secretario de Hacienda yo creo que nos puede dar luz. Sí, así es. Ok. Bueno, pues entonces dejo la pregunta para cuando le corresponda al secretario de Hacienda. Si no hay alguna, si hay alguna otra pregunta para Luis García Pelati, pues para pasar al próximo. ¿Cuán importante para las proyecciones de la Junta es tomar en cuenta el índice de confianza de los consumidores y el índice de confianza de los productores? Los índices, y esto también es importante aclarar en economía, como no tenemos la bolita que nos diga que es por dónde va el mundo, utilizamos indicadores para saber cómo se comportan, pues podríamos presumir que eso va a tener esa otra consecuencia. Los indicadores se miran, pero en nuestras proyecciones no se utilizan más lo que en la publicación de la Junta que está establecida es los factores que tienen su impacto en la economía, que los acabo de escribir ahora. Sí se miran un poco para saber, es como nosotros miramos el consumo energético. El país no crece porque se consuma más energía, lo que pasa es que hemos hecho unas correlaciones y nos dimos cuenta que si hay mucho consumo energético tendría a haber un mayor crecimiento económico. Así que los indicadores son cosas que estamos mirando día a día para saber cómo se están comportando. Por eso miramos componentes como la tasa de ocupación hotelera, para saber si los sectores asociados al turismo están mejorando o no, pero al final lo que nos vamos es a la data en detalle. Los indicadores son indicadores que
que nos pueden estar diciendo si en este trimestre mejora o no la economía. Pero es algo que es importante, se utiliza en muchos países del mundo como un medidor